¿Quién te cantaba? Se fue lejos. Seguimos conversando con Ángeles Naveira, que es la presidenta de Fundación Barbechando. A veces pienso en la frase que usa mucho Javier Milei, eso de la ves o no la ves. ¿Vos sentís que los legisladores empiezan a verla a partir del trabajo que ustedes hacen? Yo creo que sí. Yo creo que los legisladores se han dado cuenta que necesitamos trabajar juntos, escuchar la voz de la producción, escuchar la voz de los que hoy en el día a día llevan adelante el trabajo para poder producir los famosos dólares que tanto el gobierno necesita. Eso es visto por el gobierno. Para nosotros es producir desarrollo, producir federalismo, producir espacios en donde puedan desarrollarse las ciudades del interior. Pero bueno, eso para el gobierno se traduce en dólares. Bienvenidos sea, mostrémosles los números para que la vean, como Total. decís vos. ¿Por qué crees que, digo esto porque en definitiva lo que termina pasando con la sociedad y la política, esta relación que hay entre el campo y la política, que tiene su, depende de quién gobierne, obviamente tiene su cercanía o su lejanía, digamos, hay a veces mucha tirantez, incluso hasta a veces con partidos que son más propensos a pensar que hay un lugar de futuro dentro del sector agropecuario, pero también se genera esta tirantez por la cuestión de los dólares y lo que siempre nos falta, que es eso, y lo que provoca problemas en la economía. Pero pienso que, y te pregunto, ¿hay una necesidad de trabajar también este mensaje que Brasil lo tiene súper aceitado? Digo, retomando el ejemplo que vos dabas de Brasil, del Frente Parlamentario. No es solamente la construcción política, también en Brasil existe una otra mirada del sector agropecuario. ¿Crees que es necesario también trabajar en eso? Totalmente. Estoy convencida que nuestra misión tiene que ser saber transmitir toda la potencia, no solo en números, sino también en desarrollo que tiene el agro argentino a los legisladores, porque no lo entienden, porque han sido muchos años de solo ser una extracción de plata. ¿Cuántos los dólares que me pueden dar? Y bueno, sigamos y sigamos y sigamos. ¿Qué fue lo que nos faltó allá en el 2008? Cuando asumieron muchos de los que ya denominaban agrodiputados, agrosenadores, los aplaudimos cuando lograron llegar a una banca y los dejamos solos. ¿Crees que es un tema de que quedaron solos y no fue dejamos impericia o falta de profesionalismo en su trabajo? Nos lo dicen ellos. Angie, nosotros llegábamos y éramos 20 en un montón total, igual, pero en un total de ¿cuántos? No tenías la representatividad para poner arriba de la agenda nada. Y tampoco tenías la fuerza de la producción de verdad marcando la cancha ahí en el Congreso. Porque no sabíamos, porque no nos parecía que había que estar, no importa por qué no lo hicimos antes. Hoy lo estamos haciendo. Claro. Hoy esos legisladores que antes les parecía que el campo era solamente un monto de impuestos a pagar por mes, ven la posibilidad de generar un proyecto para desarrollo de biocombustibles. Porque analizan los números del desarrollo de esa provincia, no solamente exportando granos, sino también dando y generando valor agregado a toda la producción, dicen, tengo que ir por acá. Y se van sumando otros legisladores que no tenían esa visión de productivismo, de productividad, porque dicen, che, por acá puede estar la alternativa. Entonces, es comunicación, sin duda es comunicación. Y a los productores nos falta un poquito a veces, y yo lo digo con mucho respeto y cariño, ¿no? Tranqueras adentro, mejores y peores, pero somos profesionales, defendemos el ambiente, somos sustentables, pero nos cuesta salir de las tranqueras para hablarle a la política, que no es ser funcionario de nada, no es ningún cargo, es ir a tu pueblo al Consejo Deliberante y dentro de tu agenda del día anda a tomarte un mate con el intendente y preguntarle, che, ¿cómo vamos a hacer con los caminos rurales? La tasa la pagué, ¿y qué está pasando? Interpelemos cada uno desde su lugar. Asumámoslo como una más de nuestras tareas como productores y como instituciones del agro. Hablemosle a la política, vayamos con propuestas, taladrémosle la cabeza todos los días con lo que necesitamos para producir. ¿Sabes por qué te preguntaba lo de la sociedad y lo uno con lo de la política? Porque, y acá se cruza prácticamente todo, el tema económico, dólares, retenciones, etcétera, porque la discusión o la sensación que tengo es que la discusión constante es muy de coyuntura, pero muy de corto plazo también. Che, las retenciones, che, los impuestos, che, tal cosa, sacame la pata que necesito. Ok, son todas cuestiones que son súper reales y súper válidas de plantear, pero son muy de corto plazo. Y recién dijiste una palabra que es muy importante, que es somos sustentables cuando producimos. Y en esa discusión con la sociedad, claramente
nuestra sociedad, el mundo ya lo está pidiendo, en la Argentina no va a faltar mucho para que empiece a ser así, va a pedir en algún momento, demuestren además que son sustentables. Ustedes lo vienen diciendo hace mucho tiempo, demuestren. ¿Hay algún proyecto o algo que tengan en mente que vincule este demostrar que somos sustentables para que de alguna manera, también tengan en cuenta que producimos alimentos de manera sustentable para alguna baja de impuestos? ¿Tienen pensado vincular esas patas, digamos, la de soy sustentable? Quiero que la sociedad además tenga una buena mirada sobre mí, porque si no, con el correr de los años, alguien me lo va a terminar exigiendo. Hoy lo exige la Unión Europea para todo el mundo, pero acá estamos a la vuelta de la esquina para que nos lo pidan también. ¿Se puede unir todo eso a ir con algún tipo de proyecto en el ámbito legislativo? Yo estoy convencida que eso tiene que llegar, pero hoy no es el momento. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque cuando vos vas con esos proyectos que tienen la trazabilidad, la marca país, sí, el demostrar el origen de lo sustentable para poder exportar con valor agregado a un valor mejor que el resto de los productos, tenemos todavía una producción muy castigada y con mucha coyuntura encima, que te dice, para un poquito. Primero dame previsibilidad, reglas claras, no me intervengas los mercados, me acomodo y esto me interesa. Claro. Ok, vino un nuevo gobierno, sacó las trabas, la burocracia, no intervino más los mercados, todo lo que estaba en las manos de la Secretaría, hasta hace poco de Bioeconomía, ahora de Agricultura, Ganadería y Pesca, de sacar trabas, burocracia, límites y volúmenes, se hizo. Bueno, buena primera medida. Siguiente, trabajemos en una eliminación gradual de los derechos de exportación como aquel horizonte en el que sabemos que va a llegar, porque el propio presidente Milei lo dijo, el ministro Caputo lo ratificó y el secretario Iraeta dijo, ya está acordado porque lo dijo el presidente, vamos a trabajar. Entonces, por un momento, corramos eso de la discusión y sigamos generando todas las otras acciones sobre las que sí podemos trabajar hoy, como es la sustentabilidad, la trazabilidad. Trabajemos en demostrarle al mundo que estos productos que tiene la Argentina, lo decimos, producimos el maíz con la menor huella de carbono del mundo. Eso que está como al pasar, es así, hagamos de eso nuestro sello que nos potencia en el mundo y que los mercados, ridículo que le voy a decir, ¿no? Pero se abran solos. Uh-huh. Entonces, tenemos que llegar a eso. Desde Barbechando tenemos todo un grupo que se llama de Desarrollo Sustentable, que está trabajando eso con una mirada de mediano plazo, buscando todo lo que existe alrededor de los mejores especialistas, de las personas de mayor renombre, de los que conocen toda esta bioeconomía como un concepto transformador, pero sabemos que le falta una etapa para poder ponerlo arriba de la mesa y sobre todo en el Congreso de la Nación. Pero sin duda es nuestro mediano plazo. Es de alguna manera lo que pasó, te meto bien directo en la política, es de alguna manera lo que pasó con esta Secretaría de Bioeconomía frustrada para volver a ser una Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Yo entiendo que los nombres, si a mí me preguntás, para mí los nombres no representan lo que haces, pero sin duda era la mirada. Y esa mirada era adelantada a su tiempo, pero las acciones las tenemos que empezar a tomar ahora. Entonces hoy el nombre es Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El foco tiene que seguir siendo la producción, el desarrollo sustentable, la previsibilidad y las reglas claras. Dejar producir y acompañar a la producción como parte de una cadena mucho más grande. Hoy hablaba con un productor que me dijo una cosa que me pareció fantástica. Yo no produzco solamente granos para exportar, yo produzco insumos y materia prima para la industria. Obvio, claro. Y lo mismo me dijo uno de los barbechantes de maquinaria agrícola, me dijo, Ángeles, recién hablando, me dice, yo le aporto los insumos a la producción para que tengan la mejor campaña posible. Claro. Si logramos vernos de esa manera y terminar con uno u otro, ahí la política va a entender que las políticas públicas es para toda la agrobioindustria. Claro. Y ahí es donde sí la vamos a ver. ¿Qué rol tienen qué vínculo tienen con las entidades, con la mesa de enlace? La mesa de enlace con Inagro, parte de la mesa de enlace, está incorporada en nuestro Comité Ejecutivo Agrobioindustrial, donde están, como te decía, 9 instituciones. Las 4 cadenas, Axoja, Asagir, Maizar y Argentrigo, CREA, FADA y APRESID, con Inagro y ASA. El resto no. Ya trabajamos la agenda desde hace un año para llevar al Congreso de la Nación. Y también están invitadas a participar CRA, Sociedad Rural y Federación.
Los tiempos serán los que cada institución necesite para sumarse en el trabajo, pero hoy estamos trabajando muy a la par. Puntualmente, ley de maltrato animal, que nosotros nos gusta llamarlo ley de bienestar animal, una modificación que está presentando un diputado Arabia, la estamos trabajando con nuestro comité y con el equipo técnico de la sociedad rural para generar una apuesta en común y sacar la mejor ley que haga falta, entendiendo que la producción tiene que tener la prioridad. Qué revuelo. Mira, lo que hicimos fue hablar mucho y entender que el objetivo puede ser excelente, que es el cuidado y el bienestar animal, pero que las leyes tienen que decir lo que querés que hagan, porque si quedan abiertas a interpretaciones y a jueces, los únicos que salen perdiendo son los productores, que después tienen que salir a demostrar que la ley no quiso decir eso. Entonces, si no lo quiere decir, redactémoslo de nuevo y empecemos de cero. Hay un exceso de ansiedad en el sector, te lo pregunto porque las entidades justamente piden todo el tiempo, saquen las retenciones, saquen las retenciones, saquen las retenciones. Es como un mensaje que a veces hasta parece súper reiterativo. No por eso menos válido, pero digo, hay un exceso de ansiedad. A ver, yo la verdad que lo que dicen las entidades es más lo que lo leo que tanto lo que lo vivo. No pertenezco a ninguna de las 4 gremiales, si bien tengo nexo con ellos. Y creo que muchas veces también los mensajes que es necesario dar son lo de tu esencia de por qué existís. Las gremiales existen para defender a los intereses de sus asociados. Entonces, si hoy siguen con ciertos temas que para nosotros, como Fundación Barbechando, en el legislativo necesitan una agenda separada y tratada de otra manera, es porque es su esencia y porque para eso tienen el fin puesto en este objetivo. Entonces, no es tanto la ansiedad, sino el que en algún momento yo considero que sí, basta, porque son demasiados años de seguir a la espera de. Entonces, desde ese lugar, no es solo la ansiedad de la entidad, sino también, sin duda, de todos estos productores que dicen, ¿cuándo? Claro. Pero cuando vos te sentás en el 1 a 1 con muchos de esos productores, te dicen, tenemos un presidente que dijo algo y hasta ahora cumplió cada cosa que dijo y va a empezar a trabajar. Por lo tanto, la paciencia, que es lo que pide, yo creo que está, pero los signos de hacia dónde van a ir las distintas medidas para el sector agroindustrial tienen que aparecer tarde o temprano. Y ahí es donde siempre decimos lo mismo de Barbechando. Los impuestos se aumentan o se bajan en el Congreso. Tal cual. El Ejecutivo puede bajar una línea y decir lineamientos, pero es el Congreso de la Nación el que va a terminar definiendo por ley cómo quedan los distintos impuestos. Y ahí es donde está nuestro foco. Y ustedes que hacen tanto número y tienen la información, ¿crees que económicamente la Argentina puede ir hacia una baja de retenciones realmente y que eso pase por el Congreso como está conformado hoy el Congreso? Qué buena pregunta que me haces, porque la respuesta la googleás y la encontrás. El año pasado con FADA y Fundación Barbechando presentamos en el Congreso de la Nación, ante los diputados y algunos senadores invitados, un documento que se llama Argentina puede vivir sin derechos de exportación. Mostramos cómo se transforman un impuesto directo de quita, que se lo queda al Poder Ejecutivo, al aumentar la base sobre la que los productores pagan impuesto, se paga impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuesto a débitos y créditos, más todo lo que derrama en función de ese aumento de producción. A lo largo del periodo que nosotros dimensionamos, que era de 10 años, el efecto es 0. ¿Pero qué pasa? 9.000 millones de dólares pierde el Ejecutivo, 9.000 millones de dólares ganan las provincias. ¿Quién gana? La Argentina. Se puede vivir sin derechos de exportación. Hay que animarse a dar el paso y hay que ser muy prudentes en cómo se trabaja en los distintos impactos que pueda tener, porque el responsable del presupuesto, por supuesto, es el ministro de Economía y el Ejecutivo. Pero sentémonos a hacer los números, sentémonos a trabajar. ¿Pasa por el Congreso eso? ¿Tienen que preparar el Congreso de la Nación es el que va a determinar la reducción de los derechos de exportación. No puede ser por decreto. A ver, si se hace por decreto va a terminar con la posibilidad del Congreso de que no lo termine apoyando o aprobando. Pero además porque es la verdadera democracia. Trabajemos con los poderes, trabajemos cada uno con su función. Y el legislativo, en diputados, es el que tiene la responsabilidad de encarar este tema.
Gracias, Ángeles, por haber venido. Muchísimas gracias a vos. Un placer la charla, espero que la hayan pasado bien. Divino, me encantó. Hacía tiempo que quería venir, así que te agradezco por darme este espacio. No, al contrario, muchas gracias. Ángeles Naveira, la presidenta de Fundación Repechando. Ojalá podamos hablar pronto y con algunos avances ya en todos estos proyectos. Sabemos que cuando esas cosas salen, en definitiva terminan siendo favorables para la Argentina, que es el lugar donde vivimos nosotros, donde queremos quedarnos. Pues, a nadie le gusta que sus familiares se vayan afuera, que el país no funcione, que tenga trabas. Parece filosófico, a veces parece hasta utópico, pero en realidad es lo que tenemos que buscar, es el objetivo. Es la razón por la que cada día, cuando muchos me preguntan, ¿no te cansa? Lejos de cansarme, me sigue apasionando, porque si con esto logro que el millón de argentinos que está afuera vuelva a ver en la Argentina una oportunidad, lo que estoy haciendo vale la pena. Gracias, Ángeles. Gracias. Muchas gracias. Quédate, por supuesto, hay mucho más Palabra de Campo. Quédate. Ya vuelve Daniela Brile en Radio 10.